Seguro que muchos de vosotros habéis reformado alguna vez o estáis pensando en hacerlo próximamente. De hecho, con la falta de vivienda de obra nueva y con la antigüedad del parque inmobiliario en nuestro país, lo más probable, estadísticamente hablando, es que si estáis buscando casa, acabéis comprando una de segunda mano, que también lo más probable es que tengáis que reformarla en parte o íntegramente. Y prueba de ello es que en 2024 en torno al 90% de las compraventas de vivienda fueron de segunda mano y por otra parte la antigüedad del parque inmobiliario español está ya por encima de los 40 años de media, concretamente se sitúa en unos 44 años. Y no os voy a engañar, la obra es estresante por naturaleza, incluso para los profesionales que nos dedicamos a ella. Por eso es muy importante que para empezar un proceso como el de una reforma, sepamos muy bien cuáles son los pasos que hay que dar y qué precauciones debemos tomar, porque cualquier error en la obra es dinero que vamos a perder. Por eso, en el vídeo de hoy vamos a ver paso a paso qué debemos tener en cuenta para llevar una buena reforma a término sin sufrir demasiado por el camino. Lo primero que debemos tener es un proyecto, que esto es algo que a mucha gente se le olvida. El proyecto es la piedra angular de toda reforma, es la hoja de ruta, por así decirlo, que va a hacer que lleguemos al final correctamente. Y por eso, cuanto mejor esté hecho el proyecto, pues más información contendrá y menos decisiones quedarán al azar para fases posteriores. Lo que queremos con el proyecto es sacar el mayor partido posible al espacio disponible, pues teniendo en cuenta las necesidades del cliente por una parte, el presupuesto, los condicionantes espaciales y constructivos de la vivienda en sí y también los condicionantes normativos. Tener en cuenta todo esto solo lo va a hacer un buen profesional y eso te va a ahorrar muchos problemas y unos cuantos miles de euros en la obra, además de hacerte conseguir también una casa con mucho más sentido que al final va a repercutir en su valor. Por supuesto, antes de esto está la elección correcta de la vivienda si es que estáis en búsqueda de compra. En este canal tenéis cantidad de vídeos donde os enseño desde mi perspectiva de arquitecto y con la experiencia de haber asesorado a cientos de clientes en qué debéis fijaros para tomar una buena decisión de compra. Y si lo necesitáis, abajo tenéis mi contacto para fijar una asesoría online donde analizamos vuestro caso concreto, viviendas que estéis mirando, de obra nueva o de segunda mano, dudas sobre el proceso de compra, estrategia, lo que necesitéis. O una asesoría presencial si estáis en Madrid y queréis que vaya con vosotros a revisar in situ una vivienda que queráis comprar. Esto está bien para ver que la vivienda, el edificio, la zona son una buena elección, revisar ITE, opciones de reforma, saber qué pedir y cómo cerrar el contrato de arras, con todas las garantías para vosotros y resolver cualquier duda que tengáis. Volviendo al tema de la reforma, una vez que la vivienda es vuestra, esto es lo que hago yo con mis clientes. Primero hablo con ellos para entender su situación, sus preocupaciones, su punto de partida. Una vez he entendido bien el marco de trabajo, la vivienda y demás, pues les paso unos honorarios de proyecto y de dirección de obra. Y si vamos para adelante, lo primero que hago es ir a medir bien el piso. Recalco lo de medir bien, porque la medición es muy importante para hacer un buen proyecto. Si alguien va a vuestra casa y mide en 5 minutos, yo al menos desconfiaría. Una medición rápida la hace el que viene a hacer el certificado energético o la tasación, pero para un proyecto pues hace falta ser minucioso. Hay que coger alturas, medir pilares, mochetas, ventanas, de todo. También aquí hablo más en detalle con el cliente, pues para ver qué tipo de vida lleva, cuántas personas son en la familia, si son de invitar a gente a cenar, si teletrabajan, si tienen mascota, a qué cosa le dan importancia a ellos. Se trata de hacer una vivienda que sea específicamente para ellos. Es lo menos, ya que se van a gastar el dinero en reformar. Por eso mi estilo personalmente no es el de los arquitectos que hacen todas las reformas iguales. Creo que funciona muy bien a nivel de marca para las fotos en Instagram, pero si tú no eres igual a otra persona, ¿por qué tu casa sí que va a serlo, ¿no? Sobre todo si estás poniendo ese dinero en reformarla. No obstante, lo respeto y me parece también muy importante saber dejar tu impronta en todos los proyectos que haces, pero en mi caso no me gusta que lleguen a ser calcos. El caso es que con esto yo me pongo a trabajar y hago un primer esbozo de la distribución y primeras ideas. Os lo estoy contando desde mi experiencia para que sepáis más o menos cómo se trabaja. Yo me reúno con los clientes las veces que hagan falta pues para terminar de definir esto. Normalmente con una o dos, si es un piso, es suficiente. Si estamos ya en sintonía, pues para cerrar la distribución. Y después ya voy con el tema de instalaciones, electricidad, fontanería, climatización. Es importante también que esto esté diseñado y no se deje al arbitrio del constructor, porque entonces estaríamos perdiendo la posibilidad pues de tomar decisiones que nos ahorren dinero y que vayan a favor del proyecto de nuestra vivienda y de nuestra calidad de vida. Para mí lo más importante de esta fase es que haya un buen tándem entre arquitecto y cliente. Yo como arquitecto pues busco
que el cliente confíe en mí, que me exprese sus necesidades y que no se cierre a soluciones que le pueda ofrecer. Y por supuesto, pues también que enriquezca el proyecto con sus aportaciones, que está muy bien que las tenga porque al final es él quien va a vivir allí. Junto con el proyecto se entrega también la documentación para los permisos. En Madrid y en muchos ayuntamientos las reformas se tramitan por el procedimiento de declaración responsable y en mi caso pues entrego toda la documentación al cliente junto con unas instrucciones claras de cómo presentarla y las tasas e impuestos que tiene que pagar. Por otra parte, con el proyecto y las mediciones buscamos constructor. Las mediciones es un desglose de todas las partidas del proyecto por capítulos. Este es otro paso muy importante dentro del proceso de reforma, que es elegir quién va a ejecutar la obra. Con el proyecto y las mediciones ya estamos listos para pedir presupuestos. Aquí se puede hablar largo y tendido. Lo que yo quiero transmitiros es que hay que tener mucho cuidado con quién se contrata, porque lamentablemente el sector de las reformas pues es un sector donde hay mucha empresilla pirata de gente que no es del todo profesional y que a veces coge dinero y se mete en más obras de las que pueda abarcar. Por eso lo más importante que os diría es que no vayáis al precio más bajo porque sí, porque algunos hacen bajadas temerarias para conseguir la obra y luego pues ya lo subirán con costes extra y con materiales de peor calidad. Y diréis, vale, entonces voy al precio más caro. Pues tampoco tiene por qué. Tienes que saber qué estás comparando. No es lo mismo contratar a un albañil con un par de peones de cuadrilla que pedir presupuesto a una constructora pues más grande, más profesionalizada, que lógicamente tiene otros costes. Y también pensad que hay veces que una empresa pues está hasta arriba de trabajo, pero no quiere dejar presupuestos sin enviar por no quedar mal. Entonces, a lo mejor os envían un presupuesto bastante más caro de lo habitual, así se aseguran de que no se lo contrates y si picas, pues saben que les va a salir muy a cuenta hacer ese esfuerzo extra de meterse en otra obra porque el presupuesto está muy inflado. Al final no es un tema solo de números. Para mí lo más importante en estos casos es tener buenas referencias y que sea una empresa que esté al nivel de la obra que se va a ejecutar. Yo con mis clientes suelo pedir precio a alguna que yo conozco, siempre que tengan disponibilidad y que ya sé pues cómo trabajan, que cumplen plazos, que ejecutan bien los acabados, etc. Y si quieren pedir precio a alguna otra, pues también les ayudo un poco a comparar los presupuestos. Y luego, por otra parte, es muy importante el contrato con el constructor. Sobre todo, establecer una fecha de finalización de obra que luego, si hay imprevistos o cambios, es lógico que la fecha cambie, pero siempre debe haber una fecha. ¿Podemos poner penalizaciones en caso de que no se acabe a tiempo? Pues sí, y de hecho es algo bastante común en la obra. Esto es algo que si se van 1 o 2 semanas de plazo, pues no pasa nada, porque es normal, al final en una obra siempre pasan cosas, porque no depende todo de una sola persona y siempre hay proveedores que pueden fallar en algún momento. Por eso tampoco os tiréis al constructor que os da un plazo más bajo, desconfiad siempre de quien os dice a todo que sí. El tema de las penalizaciones te puede salvar, pues por ejemplo, en un caso flagrante donde no aparezcan por la obra en semanas y la cosa se empiece a retrasar 1 mes o más. Pero si esto pasa, probablemente es porque otras cosas han fallado previamente, como que no haya un proyecto o que no haya una buena elección del constructor. Otra cosa que hay que establecer claramente en el contrato de obra es el calendario de pagos, que no quede al azar ni mucho menos. Lo normal es que el constructor os pida en torno a un 30-35% al inicio, pero también vosotros aseguraos de que se queda una cantidad para el final de obra. No entreguéis nunca el 100% si la obra no está terminada al 100%, que parece lógico, pero a veces pues vamos con el piloto automático y no lo pensamos. Como en todos los contratos, cuanto más supuestos estén contemplados, mucho mejor será para todas las partes. En cuanto a la dirección de obra, es otro servicio que ya os he comentado antes que ofrezco a mis clientes, que es básicamente la presencia del arquitecto en la ejecución del proyecto. Mi función aquí es representar al cliente en la obra. ¿Y cómo lo hago? Pues asegurándome que el proyecto se ejecuta tal y como está diseñado. También hay que tomar decisiones sobre cualquier aspecto que lo requiera en obra. A veces en la demolición se encuentran sorpresas y de repente pues hay que tomar decisiones que afecten al proyecto. O hay que paralizar la obra porque nos hemos encontrado con un problema estructural. O, por ejemplo, surgen oportunidades de mejora y también, por supuesto, siempre hay que replantear la distribución en obra una vez que se hace la demolición. También hay que resolver dudas sobre el proyecto. Aquí hay que decir que el arquitecto no es el jefe de obra. La empresa tiene que tener a una persona encargada de llevar la obra, de coordinar a los profesionales y será esta persona quien hable con el arquitecto y con el cliente.
Por otra parte, en el proceso de obra también se eligen algunos materiales si no se han elegido ya antes en el proyecto, y también el arquitecto pues va modificando los planos si es necesario para tener un modelo as-built, que se llama, que es una documentación que refleje lo que realmente está construido. Y si es una obra un poco más grande o una construcción de una vivienda, pues habrá un aparejador que hará la función de director de ejecución de obra, que sí que estará más centrado en la ejecución de la construcción en sí, detalles constructivos, ensayos del hormigón, de estanqueidad, etc. Durante la obra, pues tengo de todo. He tenido clientes que te dan las llaves y te dicen no quiero saber nada hasta que esté todo terminado, en plan programa americano, que es un placer, la verdad, que confíen tanto en ti y, por supuesto, una responsabilidad. Y también tengo clientes que les gusta estar más encima. A estos últimos les recomiendo estar al tanto, pero no aparecer por la obra en cualquier momento sin avisar. Aunque sea tu casa, si tú te presentas sin avisar en horas de trabajo y hay alguien subido, por ejemplo, a una escalera trabajando o con una máquina, pues puede sobresaltarse y puede ocurrir un accidente. Además, lo que suele pasar en estos casos es que el cliente se pone a hablar con el albañil que esté allí y le dice haz esto así o mueve esto para allá. Nunca te debes saltar al arquitecto o al jefe de obra porque esto va a ir en tu contra. Al final va a ser un teléfono escacharrado, vas a meter al albañil en un problema, vas a ocasionar probablemente gastos extra que serán fácilmente imputables a ti. Entonces, si quieres preguntar algo o modificar algo, lo hablas directamente con el responsable que lo tengas que hablar, que para eso están las reuniones, y esa persona ya organizará al equipo de obra. Muchas veces no nos damos cuenta de cómo un pequeño cambio puede implicar muchos otros cambios dentro de una reforma, quizá de cosas que ya están ejecutadas, aunque tú en ese momento no las estás viendo. En obra puedes y a veces debes estar involucrado, pero como te digo, sin pisar a nadie. Si has hecho bien las cosas, pues habrás contratado a una empresa o a un profesional solvente que sabe hacer bien su trabajo, y si no te fías de ellos, pues entonces el problema quizá lo tienes tú porque no has hecho bien la selección. Y si te están dando muchos problemas, entonces tienes que echar mano del contrato. Por eso es tan importante que esté bien redactado, como te decía antes, y que cubra el mayor número de situaciones posibles. Por ejemplo, algo bastante habitual en una reforma es contratar alguna cosa por separado o directamente pedir algo de material o de mobiliario por tu cuenta para que llegue a obra. No des por hecho que el constructor se va a encargar de que todo esté en su sitio o de subirte a ti los paquetes o de colocarte las cosas si no se lo has contratado. Todo esto tiene que venir reflejado o al menos hablarse, porque por ahí suelen venir bastantes problemas. Y finalmente, uno de los puntos críticos de toda obra es el final. Los acabados son lo que más guerra da en una reforma, por eso es importante que hayamos contratado a una empresa profesional y, como os he dicho antes, que no hayamos pagado aún el 100% de la obra. También, si alguien te está haciendo la dirección de obra, pues está para eso, para asegurarse de que las cosas se están ejecutando bien y que el resultado es bueno. Este es un aliciente siempre a contratar un arquitecto y un constructor por separado, porque yo al final en las obras, si veo algo que no me cuadra, se lo digo al jefe de obra o al constructor desde el principio y exijo que las cosas se ejecuten como se debe. Sin embargo, pues si has contratado una empresa llave en mano, pues bueno, al final no hay un contrapoder, entonces te tienes que fiar más de que están haciendo lo mejor para ti. Por eso es importante también conocer proyectos anteriores o tener referencias de esa empresa. Si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias como siempre. No os olvidéis de suscribiros, que es gratis, y así no os perdéis todo el contenido que subo cada semana para ayudar a que la gente tenga más información en todo este proceso inmobiliario. Si necesitáis un arquitecto, abajo os dejo mi contacto y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo.